¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Buen lunes. Hola Moni, ahí que la vemos. A Moni, ¿cómo anda? Bien, bien. Bien, me alegro mucho. Bien, chicuelos. Eh, ahí voy, es lunes, espérenme. Ahí está, ahora sí, tengo toda la mano, dijo uno. Bien, comenzamos con la primera tópica de lo que es aparato psíquico, ¿sí? Según la teoría psicoanalista de Sigmund Freud, ¿sí? Primero, una pequeña bibliografía, perdón, de quién es Sigmund Freud. Es médico neurólogo, ¿sí? De origen judío, que es considerado el padre del psicoanálisis, ¿sí? Y es una de las figuras, digamos, más relevantes del siglo XX. Él nació lo que es el 6 de mayo de 1856, ¿sí? En lo que es en una pequeña ciudad de la República Checa, y murió en Londres, ¿sí? El día 23 de septiembre de 1939 a la edad de 83 años, ¿sí? Entonces, Freud es el fundador del psicoanálisis, ¿sí? Todo su interés, digamos, científico como investigador se centró en el campo de la neurología, ¿sí? Y derivó progresivamente hacia lo que es la vertiente psicológica de todo lo que son las afecciones mentales. Estudió en París, ¿sí? Con el neurólogo francés Charcot, ¿sí? Y todas las aplicaciones de la hipnosis en el tratamiento de la histeria también fue aplicada por él mismo. Entonces, primero vamos a estar hablando, ahí les paso, ahí está, de la primera tópica de Freud, ¿sí? Lo que es el consciente, preconsciente e inconsciente, ¿sí? Los niveles, estos tres niveles de conciencia según Freud. Tenemos primeramente el consciente, ¿sí? Que es un nivel, o en este nivel, digamos, de la mente, es el nivel más accesible que nosotros tenemos, ¿sí? Y que comprende todo aquello eh, que somos plenamente nosotros conscientes en un momento obviamente determinado. Ahí podemos incluir todo lo que son los pensamientos, todo lo que son las emociones, todo lo que son las sensaciones físicas, las percepciones presentes, ¿sí? Por ejemplo, cuando, a ver, alguno de nosotros estamos leyendo un libro o un apunte, ¿sí? O cuando escuchamos música, o cuando estamos hablando con alguien. Estamos utilizando la conciencia para procesar la información en tiempo real, ¿sí? Esa información en este nivel es fácilmente accesible y está disponible siempre para la reflexión inmediata, mientras que nosotros prestemos atención, obviamente. Si no, como decimos nosotros, entra por acá, sale por allá. No quedó ni en el consciente, ni en el inconsciente, ni en ningún lado. Por otro lado, tenemos el preconsciente, ¿sí? Que es aquel que contiene información, pero que no está en la conciencia inmediata, ¿sí? Pero que puede ser traído a la misma con un poquito de esfuerzo, ¿sí? Cuando empezamos y decimos, yo me acuerdo de esto, y hacemos un poquito de esfuerzo y lo traemos nuevamente al consciente. Ahí podemos incluir todo lo que son recuerdos, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que son conocimientos, lo que son experiencias, ¿sí? Que no están en el centro de nuestra atención en un momento dado, pero que podemos recordarlo, que puede ser traído a nuestra mente cuando nosotros lo necesitemos, ¿sí? Recordar, no sé, el nombre de una persona que hace mucho tiempo que no vemos, ¿sí? Recordar que hace 20 días atrás sacamos un turno para el médico y es en esta semana, ¿sí? O a tal hora, ¿bien? Y por otro lado, tenemos el inconsciente, ¿sí? Que sería como el nivel más profundo, el menos accesible de nuestra mente, que ahí contiene todo lo que son pensamientos, deseos, impulsos, ¿sí? Recuerdos que están fuera del alcance de la conciencia consciente,
¿sí? Y que no son fácilmente reconocidos. Por eso Freud, ¿qué creía? Que gran parte de la actividad mental ocurre en el inconsciente, ¿sí? Y que en ese nivel de la mente influye en nuestros comportamientos, en nuestras experiencias, de una manera que nosotros por ahí muchas veces no entendemos conscientemente. ¿Bien? Entonces, todos los contenidos del inconsciente, ahí podemos incluir, por ejemplo, recuerdos traumáticos, deseos reprimidos, conflictos emocionales, pensamientos inaceptables para la persona que está consciente. ¿Sí? Bien, por eso Freud, al hablar, o para hablar, mejor dicho, sobre el psicoanálisis, hacía alusión a un iceberg, ¿sí? En el cual la puntita reciente, la que sobresalía del nivel del mar, representaba la parte consciente. Luego estaba la franja sumergida, ¿sí? Pero que es la más superficial, que corresponde al nivel preconsciente, y todo el resto del iceberg, la parte más profunda, la que no se ve, equivale al inconsciente. ¿Sí? Entonces, en cuanto a las características de estos sistemas psicoanalíticos, ¿sí? Tanto el nivel consciente como el preconsciente respetan las leyes lógicas y cronológicas de la temporalidad. ¿Sí? Eso significa que están ajustadas a la realidad, al momento presente. En cambio, el inconsciente es atemporal. ¿Sí? Se pueden confundir emociones, por ejemplo, de la infancia en la edad adulta, ¿sí? O podemos estar soñando que estamos en pleno verano cuando estamos en pleno invierno. Se puede mezclar con sensaciones. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Otra característica que no quiero olvidarme entre los dos primeros niveles de conciencia, según el psicoanálisis, es el principio de realidad. ¿Sí? Eh, por lo que digamos, estos sistemas nos permiten a nosotros tanto adaptarnos a las circunstancias como progresar y postergar todos nuestros deseos, ¿sí? Que no queremos satisfacerlos por ahí en ese momento. En cambio, el inconsciente no tiene esa capacidad. El inconsciente busca satisfacer el placer, el deseo. No tiene la capacidad de esperar, de controlar, porque en el inconsciente predomina el principio de placer. ¿Sí? Y otra diferencia entre los niveles y sistemas que describe Freud, en lo que es el desarrollo también del psicoanálisis, se refiere a la lógica de realidad. ¿Sí? El nivel consciente y el nivel preconsciente está prescriptos a los códigos del lenguaje, ¿sí? Y todo lo que son los contenidos tienen significado literal, nada oculto, ¿sí? En cambio, el inconsciente no sigue ningún orden lógico, es incoherente, ¿sí? Es como decía él, es caótico. Bien, va más allá de lo evidente, va más allá de lo literal. ¿Sí? Entonces, en resumen, la teoría esta de los tres niveles, o la primera tópica de Freud, ¿sí? Sugiere que la mente humana, opera en diferentes niveles, ¿sí? Que cada uno tiene su grado de accesibilidad y cada uno tiene su contenido. Y que la interacción en estos niveles puede influir en nuestras experiencias conscientes, en nuestros comportamientos, ¿sí? Bien, y luego tenemos la segunda tópica, que ahí le vamos a poner, ahí está, el PDF, ¿sí? La segunda tópica, el ello, el yo y el super yo, ¿sí? Que, a ver, con esta revolución que fue llevada a cabo por Freud y por el psicoanálisis, que es bastante simple, no es tan
tan complicada, todo lo que es la teoría psicoanalista, consiste en realidad en desintegrar al sujeto humano, ¿sí? ¿Y él qué hace? Modifica la concepción que dio Descartes y después Kant, que ellos habían elaborado, al mismo como un sujeto dotado de facultades de representación, ¿sí? Que sería la conciencia. La conciencia en la filosofía clásica era una y era única, ¿sí? Freud, ¿qué hace? Se encarga de desgranarla cuando desarrolló el psicoanálisis y desarrolló las dos teorías del inconsciente. La primera tópica, que se dividió en tres partes, consciente, preconsciente e inconsciente, pero Freud ahí ¿qué hizo? Comprendió otra cosa, los límites de esa concepción. Y creó la segunda tópica en el año 1923, ¿sí? Que está constituida sobre este tríptico que es el ello, el yo y el superyo. ¿Sí? Este segundo tema o segunda tópica, ¿sí? Eh, fue más profunda toda esta ruptura que hubo de la filosofía clásica, ¿sí? El psicoanálisis de Freud define tres instancias presentes en el ser humano, ¿sí? Que rige el comportamiento. Bien, tanto consciente como inconsciente. Pero creo esta segunda tópica donde tenemos el ello, que es el polo pulsional, ¿sí? El ello es, digamos, la parte más primitiva, más fundamental de nuestra mente, ¿sí? Que el ello opera en un nivel inconsciente, que está regido por el principio de placer, como dice ahí, y representa todo lo que serían los impulsos instintivos, los deseos por ahí más básicos que nosotros tenemos, las necesidades biológicas de un individuo. ¿Sí? Necesidades biológicas hablo de, hambre, deseo sexual, sed, ¿sí? El ello que busca, el ello busca siempre la gratificación inmediata de esas necesidades, ¿sí? No reconoce restricciones del mundo exterior, no reconoce normas sociales, busca solamente el placer, opera según el principio de placer, ¿sí? Siempre el principio del placer, no del saber. Ahí le contesté a la compañera. A ver, como le dije recién, opera, ya me fue la palabra, según el principio del placer y siempre que busca evitar el malestar, ¿sí? Busca obtener placer sin preocuparse por las consecuencias, ¿sí? Entonces Freud también comparaba el ello con un iceberg, ¿bien? Donde la mayor parte de su actividad es inconsciente y solo una pequeñita porción emerge a la conciencia, mejor dicho, no a la superficie. ¿Sí? El yo, ¿sí? Que es el mediador, como también nosotros lo llamamos, es la instancia esta mediadora entre las demandas conflictivas del ello, que el ello busca placer y no le, como decimos, no le importa nada, ¿sí? Las restricciones de la realidad externa, las normas y los valores del superyo, ¿sí? El yo opera en un nivel consciente, preconsciente y también inconsciente, en los tres, ¿sí? Y funciona de acuerdo con el principio de realidad. ¿Qué busca? Busca entender formas realistas, formas socialmente aceptables de satisfacer las necesidades y el deseo que tiene el ello, ¿sí? Pero el yo, ¿con qué cuenta? Con limitaciones. El yo cuenta con exigencias del mundo exterior, ¿sí? Entonces, ¿el yo qué hace? Desempeña funciones, percepción,
pensamiento, memoria, toma de decisiones, resolución de problemas, ¿sí? Intenta mantener un equilibrio entre todas las demandas externas y las demandas internas que cada uno de nosotros tenemos, ¿sí? Y por último tenemos el super yo, que es la ley, ¿sí? Que representa las normas, los valores, las expectativas sociales, también todo lo que son las influencias parentales, las influencias culturales, ¿sí? Entonces, el super yo es la fuente de la conciencia moral y del sentido de culpa, ¿sí? Bien, el super yo se desarrolla a partir de figuras de autoridad, ¿sí? Las normas, los valores culturales. ¿Qué hace el super yo? También establece estándares ideales de comportamiento, de juzgar las acciones del yo en función a estos estándares, ¿sí? A través de críticas, a través del castigo. El super yo, ¿qué hace? Puede generar sentimientos de culpa, puede generar remordimientos, ¿sí? Cuando nuestro yo se desvía de las normas, cuando nuestro yo se desvía de las expectativas que hay, ¿sí? Bien, entonces, el aparato psíquico, según Freud, es un modelo conceptual, ¿sí? Que describe la estructura, que describe la dinámica de la mente humana, incluyendo el ello, perdón, el yo y el super yo, ¿sí? Todas estas instancias interactúan entre sí, ¿sí? ¿Para qué? Para poder determinar el comportamiento, para poder determinar experiencias psicológicas de cada individuo. ¿Bien? Bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No. Voy a leer acá lo que No, profe. era. Exacto, dice acá, el super yo básicamente está más rígido por los castigos tanto sociales, religiosos, culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Valores y normas. Exactamente. Bien. Ahora, complejo de Edipo, que me imagino que todos alguna vez han escuchado de este gran complejo, ¿sí? Pero ¿sabe de dónde viene el complejo de Edipo? ¿En qué se basa el complejo de Edipo? ¿O no? ¿Alguien sabe en qué se basó Freud para hablar del complejo de Edipo? ¿No? No, profe, no. ¡Ay, la parte más linda! Bueno, se las voy a contar. Se las voy a contar así lo más breve que me salga. ¿Sí? Bien. A ver, desde los inicios del psicoanálisis, Freud recupera la tragedia de Edipo el Rey, ¿sí? De Sófocles, ¿bien? Que es una obra, digamos, literaria, ¿sí? Es una obra que en la misma se trata de que los reyes, tanto Layos y Yocasta, tienen un hijo llamado Edipo, ¿sí? Ese hijo, según el oráculo, le anunció que mataría a su propio padre y se casaría con su madre. Entonces, ¿qué pasó? Layos, el rey, viendo todo esto, ¿sí? Por medio de un sirviente, perdón, manda a abandonar a Edipo al cerro para que Edipo muriera, ¿sí? Pero ese sirviente desobedeció al rey. ¿Qué hace el sirviente? Se lo entrega a Edipo a un pastor. Ese pastor se lo da a el rey de Corintio y a su esposa.
¿sí? El rey de Corinto y su esposa lo crían Edipo como si fuese su propio hijo, ¿sí? Pero con el pasar del tiempo, Edipo se entera de su destino y decide no regresar a Corintios, porque le mintieron, ¿sí? En el camino que va regresando, Edipo se cruza con Layos, pero Edipo sin saber que era su papá. Y ahí se enfrentan en una lucha. Y Edipo termina matando a Layos, a su verdadero padre. Posteriormente a todo eso, mucho más larga obviamente la historia, Edipo se casa con Yocasta para consecutivamente después descubrir la verdad. ¿Y qué hizo Edipo? Edipo, incapaz de soportar todo ese horror que, que, se, que era el incesto, ¿sí? Se saca los ojos, abandona la ciudad para ir vagando como todo un pordiosero por Grecia. Esa es la historia en la que se basa Freud para hablar del complejo de Edipo. ¿Sí? Si quieren también la pueden buscar en internet está, eh, es muy linda la historia, larga, yo se la resumí así, pero para que más o menos tengan idea de qué trata. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a hablar de complejo de Edipo según Freud, después vamos a hablar de Lacan también, por otro lado. ¿Sí? A ver, Freud sugirió que el complejo de Edipo surge de la dinámica familiar, ¿sí? En la que el niño se encuentra en una situación triangular con sus padres, ¿sí? Esa dinámica, o en esa dinámica, el niño que hace compite inconscientemente con el progenitor del mismo sexo, ¿sí? Por la atención y por el afecto del progenitor del sexo opuesto, ¿sí? En todo lo que es la clínica psicoanalítica, el complejo de Edipo se manifiesta a menudo en fantasías, en sueños, en juegos, en comportamientos que reflejan los deseos inconscientes de ese niño, ¿sí? Por ejemplo, a ver, los niños pueden experimentar celos hacia el progenitor del mismo sexo, ¿sí? O desear imitar al progenitor del mismo sexo, o sentirse culpable por sus deseos incestuosos, ¿sí? Y también seguramente han escuchado hablar del complejo de Electra, ¿sí? Porque Freud también postuló la existencia de un equivalente femenino al complejo de Edipo, perdón, ¿sí? Que es el complejo de Electra. En ese caso, las niñas experimentan deseos de posesión y deseo sexual hacia el padre y rivalidad con la madre, ¿sí? Pero este concepto ha sido un objeto de crítica, ¿sí? De revisión de teorías psicoanalísticas posteriores, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todas las niñas experimentan este tipo de dinámica, ¿sí? Entonces, por eso no me baso en lo que es el complejo de Electra, sí en el complejo de Edipo. ¿Bien? Entonces, Freud con respecto al complejo de Edipo, ¿qué consideraba? Que la resolución exitosa del mismo iba a ser crucial para el desarrollo psicológico de ese niño saludable, ¿sí? Esa resolución que implica la identificación con el progenitor del mismo sexo, con la internalización de los valores, de las normas de la sociedad, ¿sí? En otras palabras, a ver, el niño adopta las características y los roles asociados con su género y se va alineando con las expectativas culturales y familiares, ¿sí? Entonces, Freud sugirió
que el complejo de Edipo sentaba las bases para la identidad de género, la moralidad, ¿sí? Las relaciones interpersonales de ese individuo en la vida adulta. ¿Bien? Y que la resolución exitosa va a proporcionar una base sólida en el desarrollo psicológico saludable, mientras que una resolución insatisfactoria, ¿sí?, puede dar lugar a conflictos psicológicos, puede dar dificultades en la vida adulta. ¿Sí? Entonces, el complejo de Edipo es un concepto central, ¿sí?, en todo lo que es la teoría psicoanalítica de Freud, que describe los deseos y los conflictos emocionales que surgen en la infancia temprana, ¿sí?, y que tienen un impacto muy duradero en el desarrollo psicológico del individuo. ¿Bien? Y está bueno que nosotros por ahí entendamos lo que es, porque puede arrojar, ¿sí?, una variedad de problemas psicológicos y ciertas relaciones interpersonales luego en la vida adulta. ¿Sí? Por otro lado, con respecto, ya que estamos hablando de Freud, después vamos a hablar de Lacan y el complejo de Edipo, vamos a hablar un poquito de las etapas psicosexuales, ¿sí? Que según Freud, el desarrollo psicosexual del individuo pasa por varias etapas, ¿sí? Esas etapas es la etapa oral, que va de los 0 a 1 año de edad, ¿sí?, donde acá el bebé experimenta el mundo a través de la boca. Bien, la satisfacción se obtiene principalmente a través de lo que es la alimentación, de lo que es la succión, y todo un desarrollo saludable en esta primera etapa, ¿sí?, depende de la capacidad del bebé. ¿Para qué? Para confiar en el cuidador principal, ¿sí? Y la disponibilidad también de alimento y la disponibilidad de afecto, ¿sí? Luego tenemos lo que es la etapa anal, que va del año a los 3 años de edad, ¿sí?, donde acá el foco del placer se desplaza hacia la zona anal, ¿sí? El niño, ¿qué hace? Experimenta placer con el tema de la retención y la eliminación de las heces, ¿sí? Y comienza todo este proceso del control de esfínteres. Y Freud acá, ¿qué sugirió? Que el éxito de esta etapa, ¿sí?, la etapa anal, depende de cómo se maneja el proceso de entrenamiento que nosotros como adultos debemos darle al niño para ir al baño, ¿sí? Que eso puede influir en el desarrollo del control, de la autoestima, de la personalidad ordenada o desordenada de ese individuo en la vida adulta, ¿sí? Yo algo que siempre hago mucho hincapié cuando estoy en el otro curso, más que nada en acompañante terapéutico especializado en la niñez, es el tema de que he escuchado muchos padres, ¿sí? Ay, ahora que viene el verano, voy a aprovechar y le voy a sacar el pañal a mi hijo. Esa decisión no es de los padres, es una decisión del niño. Cuando el niño esté preparado, nosotros como adultos somos los que tenemos que estar con los ojos, como digo yo, por ahí abiertos e interpretar las señales que nos da el niño cuando empieza a no querer ponerse el pañal, a sacárselo, a cada vez que lo tenemos que cambiar es un escándalo porque no quiere, el niño ya está preparado para dejar el pañal, ¿sí? No, pero si lo deja ahora, que viene el frío, anda todo el día desnudo, que esto, que lo otro. El frío no enferma. ¿Qué enferma? Los virus, las bacterias que andan dando vuelta por todos lados, pero el frío no enferma. Dejen al niño que ande en calzón si quiere. Déjenlo al niño que ande descalzo si quiere. ¿Sí? Bien, porque Freud decía, ¿sí?,
que si nosotros o adelantamos o obligamos, como por ahí digo yo, esto de que el niño deje el pañal y adelante esta etapa anal, ¿sí? Puede influir mucho en lo que es su autonomía, en lo que es su personalidad desordenada en un futuro. ¿Bien? Luego tenemos lo que es etapa fálica, que va de los 3 a los 6 años de edad, ¿sí? Que es la etapa del complejo de Edipo, ¿sí? En la que el niño experimenta una atracción intensa hacia el progenitor del sexo opuesto, una rivalidad con el progenitor del mismo sexo, ¿sí? Y acá los niños pueden experimentar la castración. ¿A qué hace referencia? Al miedo a perder el pene, ¿sí? Y las niñas pueden experimentar la envidia del pene, como pasa en el complejo de Electra, ¿sí? Y no en todos los casos. Entonces, Freud, que había sugerido que la resolución exitosa de este conflicto es crucial para que ese niño tenga un desarrollo psicológico saludable. Bien, luego tenemos lo que es etapa de la latencia, lactancia iba a decir, siempre la tengo con lactancia, no sé por qué a veces me equivoco, de latencia que va de los 6 a los 11, 12 años, ¿sí? Donde acá todos los impulsos sexuales se vuelven latentes, la energía psíquica también se dirige hacia otras áreas, como es la socialización, como es el aprendizaje académico, y acá los niños tienden a formar relaciones con compañeros del mismo sexo y se centran en actividades escolares, en actividades recreativas, ¿sí? Y por último, tenemos lo que es la etapa genital, que es la adolescencia en adelante, donde el enfoque acá vuelve a ser los intereses sexuales, pero ahora con una orientación hacia relaciones adultas, o sí, adultas maduras, ¿sí? El individuo que busca acá satisfacción sexual en compañía de otros, ¿sí? Y un esfuerzo por establecer relaciones íntimas y relaciones duraderas, ¿sí? Entonces, todas estas etapas, según Freud, representan diferentes fases del desarrollo psicosexual y que cada una tiene un impacto significativo en la formación de la personalidad y el comportamiento del individuo en la vida adulta. ¿Bien? Ahora sí, charlamos de, ahí está, complejo de Edipo según Lacan, ¿sí? Que, a ver, Lacan, si bien parte del concepto, de los conceptos freudianos, en función del complejo de Edipo, él enuncia al complejo de Edipo como una estructura y no como una instancia psíquica estructurante como lo hacía Freud, ¿sí? Él lo va a llamar complejo de castración. ¿Bien? Y lo que es el desarrollo de este complejo de castración partiría desde los comienzos de la vida de ese sujeto hasta aproximadamente los 6 años de edad. ¿Bien? Y él suma un nuevo elemento, que es el falo. ¿Sí? ¿Ustedes saben lo que es el falo o no? ¿Han escuchado nombrar alguna vez? No me contestan hoy, se me durmieron. ¿Qué les pasó? Bueno, a ver, el falo hace referencia a el pene, ¿no? Bien. Y el pene es el deseo que organiza la función de una falta, ¿sí? Que sería la falta, en este caso, que es el falo. Entonces, hablamos del primer tiempo. El primer tiempo corresponde
corresponde a la fase del espejo, ¿sí? Que se da entre los 6 y los 18 meses de vida, según Lacan, ¿sí? Y en este estadio, ¿qué hace el sujeto? Asume una imagen propia, ¿sí? Al reconocerse, ¿qué hace? Adquiere la noción de completud de su propio cuerpo. Y para eso es necesario otro. Entonces el niño se encuentra en una relación completa con su madre e intenta identificarse con la persona. ¿Sí? El niño, ¿qué hace? Quiere ser el objeto de deseo de la madre. ¿Sí? Y entonces su deseo es que queda alienado al deseo del otro. Bien, entonces el objeto de deseo de la madre, Lacan lo llamó falo. Entonces él dice, para gustarle a la madre, ¿sí? Basta y es suficiente con ser el falo. Entonces, ¿qué hace? La madre castrada se siente completa a través del hijo, ¿sí? Y por eso lo ubica en un lugar del falo. Entonces ahí se arma un círculo completo, donde esa falta no existe. Luego tenemos el segundo tiempo, que es donde ingresa el padre, ¿sí? Que el padre ingresa para, ¿qué? Instaurar la doble prohibición del incesto. Entonces, despoja a la mamá de su ilusión fálica, ¿sí? O sea, la madre ya no tiene el falo a través del hijo, y quita al niño de la identificación imaginaria del falo. O sea, el niño ya no es el falo para la madre. Entonces eso lleva a qué? Al niño a rivalizar con él, con el padre, por el deseo de la madre. ¿Sí? Y la disputa en esta relación, a ser o no ser el falo de la madre, el padre se constituye como un agente real de la castración. Entonces, ¿qué dice Lacan? Solo el juego jugado con el padre, el juego de gana el que pierde, y por así decirlo, le permite al niño conquistar la vida por la que se registra en la primera inscripción de la ley. ¿Sí? Eso lo escribió Lacan en el año 1957. ¿Sí? Y después tenemos el tercer tiempo, ¿sí? Que de él depende la salida, digamos, en este caso del complejo, aunque Lacan para Lacan no se trata de un sepultamiento a la manera que por ahí lo hizo Freud, sino que define una posición como sujeto deseante. ¿Sí? Todo lo que es la instauración de la metáfora en el nombre del Padre, y no hablo de religión, ¿sí? Nombre del Padre, posibilita al niño el acceso al lenguaje, a todo lo que es el orden simbólico. Y para él también es importante destacar que la forma en la que se resuelva, en este caso el complejo, ¿sí? Va a determinar el devenir de todo lo que es la estructura psíquica, ¿sí? La estructura psíquica psicótica, neurótica o perversa. ¿Bien? Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Chan, 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 chan. ¿Seguro? Porque ahora vamos a pasar a todo lo que son las teorías sí, psicológicas, perdón, psicoanalísticas iba a decir, psicológicas, ¿sí? Psicología, perdón, conductista, psicoanálisis, Gestalt. Bien, vamos a
hablar un poquito de cada una de ellas. ¿Sí? En realidad, yo creería que vamos a poder hablar de, ahí te doy la palabra, José, dame un segundo. Vamos a hablar primero de lo que es la psicología conductista, ¿sí? Cada una tiene un pequeño videíto, seguramente no vamos a llegar a verlas todas. Ay, me parece que hay una... Ay, no sabía, perdón, hay una nueva aplicación en Meet que dice preguntas-respuestas y no sabía que existía. Qué lindo. Bien, gracias. Estaba mirando eso. José, ¿dónde anda que levantó la mano? Se me fue José. Había levantado la mano, no sé si quería preguntar algo. ¿Dónde? Sí, hola, profe. ¿Cómo le va? Buenas tardes a todos. No, está bueno, está interesante el tema, pero sí, yo también tengo preguntas, pero en este momento me encuentro trabajando. Pero sí, ahora no puedo preguntar, pero No hay problema. mientras tanto estoy en clase. Sí, si no, cuando vean la clase grabada y quieren hacer alguna pregunta, le escriben en el grupo y voy a tratar de contestarla, no hay ningún problema. Gracias, José. Bien. Entonces, vamos a charlar un poquito, ¿sí? Antes de que se nos termine el tiempo, estaba buscando el video de psicología conductista, que está para ya después colocarlo. Ahí está, para que no se me pierda. Ahí está. De las teorías psicológicas, comenzando por la psicología conductista, ¿sí? Que es una corriente, obviamente no hay ningún problema, no hay ningún problema. Es una corriente psicológica que se centra en el estudio del comportamiento observable y medible, ¿sí? Y también en todo lo que son los procesos de aprendizaje. ¿Bien? Es una perspectiva en realidad que rechaza el estudio, digamos, de los procesos mentales internos, como son las emociones, como son los pensamientos, y no se pueden o no pueden ser observados directamente, los mismos no pueden ser medidos de una, digamos, de una manera objetiva, ¿sí? Hay algunos principales conceptos, podemos decir, y algunos principales, eh, sí, o algunos principios, mejor dicho, de lo que es la psicología conductista, que uno de ellos es lo que es condicionamiento clásico, ¿sí? Que es propuesto por Pavlov, ¿sí? Todo lo que es el condicionamiento clásico implica la asociación de un estímulo neutro, ¿sí? Con un estímulo que provoca una respuesta automática. ¿Sí? ¿Qué pasa con el tiempo con ese estímulo neutro? Llega a provocar la misma respuesta que el estímulo original, que después lo vamos a ver en un videíto. ¿Sí? Después está el condicionamiento operante, que fue desarrollado por Skinner, ¿sí? Todo lo que es el condicionamiento operante se refiere al proceso de asociar una respuesta voluntaria con sus consecuencias. A ver, la respuesta, ¿sí? Estas que son seguidas por recompensas, tiende uno a repetirlas, ¿sí? En cambio, si tenemos una respuesta y somos castigados, tendemos a no repetirla o a suprimirla. Ese es el condicionamiento operante. Después está todo lo que es el refuerzo y el castigo, donde el refuerzo se refiere a cualquier estímulo que aumenta la probabilidad de que una respuesta se repita, mientras que el castigo se refiere a cualquier estímulo que disminuya esa probabilidad de que esa respuesta se vuelva a repetir. Y después también tenemos el aprendizaje por imitación,
¿sí? Que esto, el modelo implica que observar y repetir el comportamiento de los demás, que los niños aprenden mucho por imitación, ¿sí? Y es un proceso que es fundamental en el desarrollo del comportamiento tanto social y la adquisición de nuevas habilidades, ¿sí? Entonces, la psicología conductista se centra en el estudio, podemos decir, objetivo y sistemático del comportamiento observable y también del aprendizaje asociado, ¿sí? A través de todo lo que es condicionamiento, de otros principios básicos, los psicólogos conductistas buscan comprender cómo se forman, cómo mantienen, cómo modifican las conductas en respuesta, en este caso, a diferentes estímulos del entorno, ¿sí? Yo ahora les voy a compartir un pequeño videito antes de retirarnos. Es un videito que dura 5 minutos, que después se los voy a colocar también dentro del campus virtual para que ustedes puedan volver a verlo, ¿sí? Así que vamos a hablar un poquito, bueno, mejor dicho, a escuchar un poquito este video para que ustedes se den una idea de a qué hace referencia cuando hablamos de la psicología conductista. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es una teoría psicológica que se centra en la conducta que puede ser observada. De esta teoría se plantearon dos variantes, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico describe una asociación entre estímulo y respuesta, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. El condicionamiento operante busca la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar. ¿Se escucha? No, la última parte no se escucha. O sea, cuando empezó con lo de Pablot, antes de eso no se escuchó. Bien, voy a reiniciarlo porque yo tampoco escucho cuando debería escucharse. Un segundo. En un segundo voy a dejar de compartir a ver si lo puedo volver a colocar. Sí, al principio lo escuché, después no escuché más. Dije, wow. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es una teoría psicológica que se centra en la conducta que puede ser observada. De esta teoría se plantearon dos variantes, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. El condicionamiento clásico describe una asociación entre estímulo y respuesta, de forma que si sabemos plantear los estímulos adecuados, obtendremos la respuesta deseada. El condicionamiento operante busca la consolidación de la respuesta según el estímulo, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Los principales exponentes del conductismo son Pavlov, Watson y Skinner. Pavlov es quien comenzó a trabajar con el condicionamiento clásico. El experimento de Pavlov, el perro y la campanita. Pavlov utilizó para su experimento un perro, comida y una campana. Antes de condicionar, hacer sonar una campana no producía respuesta alguna en el perro, pero al colocar comida frente al perro, el perro comenzaba a salivar. Durante el condicionamiento, se hacía sonar una campana varios minutos antes de presentarle la comida. Después del condicionamiento, con solo escuchar el sonido de la campana, el perro comenzaba a salivar. Con este experimento, Pavlov pudo observar varias cosas. La comida provocaba una respuesta en el perro de modo natural, ya que salivaba cuando se la ponía enfrente. A esto Pavlov le llamó estímulo incondicionado.
A su vez, la comida provocaba también una respuesta natural, que era la salivación o la secreción de jugos gástricos. Esta respuesta es la respuesta incondicionada. Existe también el estímulo neutro, que es aquel que antes de condicionar al perro no tenía ninguna respuesta. En este caso, era la campana. Después de realizar el experimento varias veces, la campana, que era un estímulo neutro, se convirtió en un estímulo condicionado, ya que el perro respondía con solo escucharla, aún antes de ver la comida. Y por último, hay una respuesta condicionada, que es la respuesta que se obtiene con el estímulo condicionado, en este caso, que el perro salive con tan solo escuchar la campana. Watson pensaba que los humanos ya traían desde su nacimiento algunos reflejos y reacciones emocionales de amor y furia, y que todo lo demás se adquiría mediante la asociación estímulo-respuesta. El experimento de Watson, Albert y la rata. Watson demostró el condicionamiento clásico con un experimento en el que participó un niño de algunos meses de nacido, de nombre Albert, y una rata blanca. El experimento consistía en acercar la rata a Albert para que la tocara. Al principio, Albert no mostraba temor por el pequeño animal, pero al comenzar a hacer de repente un ruido fuerte cada vez que Albert tocaba a la rata, al poco tiempo Albert comenzó a mostrar temor por la rata aún sin hacer el ruido. Watson después extinguió el miedo presentando la rata al niño en repetidas ocasiones sin hacer ruido. A Watson se le atribuye el término conductismo. Skinner guió sus estudios hacia el condicionamiento operante, a diferencia de Pavlov y Watson, tratando de reforzar o eliminar las respuestas deseadas. Skinner describe los siguientes modelos de condicionamiento operante. Las respuestas que son recompensadas tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo positivo o recompensa. Las respuestas que reflejan actitudes de escape al dolor tienen alta probabilidad de repetirse. A esto le llamó refuerzo negativo. Las respuestas que no son reforzadas son poco probables que se repitan. A esto le llamó extinción. Y por último, las respuestas que son castigadas de consecuencias no deseables serán eliminadas. A esto le llamó castigo. El experimento de Skinner, la rata en la caja. Para su experimento, Skinner utilizó una rata, la cual encerró dentro de una caja que contenía en una de sus paredes un pedal o barra. La rata, teniendo hambre, comenzaba a buscar comida, y en su búsqueda, presionando el pedal, recibe una bolita de comida. Esta bolita es un refuerzo positivo. Cuando la rata ya estaba condicionada, Skinner cambió el reforzamiento y la rata no obtenía nada cuando pisaba el pedal. Después de un tiempo, esto llevó a la extinción de la conducta. Según el conductismo, ¿cómo aprendemos? Según esta teoría, la enseñanza se plantea como un programa de refuerzos que modifican la conducta del alumno. Si el alumno responde correctamente, se le proporciona una serie de estímulos positivos. Si no lo hace correctamente, se le dan estímulos negativos o no se le proporciona el positivo. Esta secuencia se repite el número de veces que sea necesario hasta que todas las respuestas estén asimiladas. Bien, ahora sí, ahí está. Encontré que tenía también un PowerPoint, así que se los voy a colocar, que no me acordaba que está. Entonces, en sí, la psicología conductista, como dice ahí, es una corriente dentro de la psicología, ¿sí?, que se centra en el estudio del comportamiento observable y medible, también en todo lo que son los procesos mentales que lo influencian. Es una corriente en realidad psicológica que se desarrolló principalmente a principios del siglo XX y que se enfoca en cómo el ambiente y cómo las experiencias afectan el comportamiento humano, ¿sí? Y algunas de las teorías más destacadas, que fue las que nombraron recién también en el videíto, yo ahí se las coloqué,
tenemos el condicionamiento clásico, era uno, que era propuesta esta teoría, acuérdense, por Pavlov, ¿sí? Que sugiere que los organismos, digamos, aprendemos a asociar estímulos y respuestas. ¿Sí? Él hizo el experimento con los perros, donde los animales aprendieron a asociar la campana, que era un estímulo neutro o neutral, con la comida, que era un estímulo incondicionado, y eso provocaba que los mismos salivaran, que es una respuesta incondicionada. ¿Qué sucedió con el tiempo? La campana solamente la campana podía hacer que el perro salivara. Y eso se conoce como respuesta entonces condicionada. Por otro lado tenemos el condicionamiento operante, ¿sí? Que fue desarrollada por Skinner, que es una teoría que se enfoca en cómo las consecuencias, digamos, de una acción afectan la probabilidad de que esa acción se vuelva a repetir en el futuro, y según el condicionamiento operante, un comportamiento seguido de una consecuencia positiva, uno tiende a repetirlo, mientras que un comportamiento seguido de una consecuencia negativa, uno tiende a experimentarlo. Y él hizo el experimento donde introdujo todo lo que es el concepto de refuerzo positivo y negativo, y el castigo como forma, digamos, de modificar todo ese comportamiento. Y por último, tenemos el aprendizaje social, que fue propuesto por Albert Bandura, donde destaca todo lo que es el papel de la observación y la imitación en el aprendizaje, ¿sí? Es una teoría que sostiene que las personas aprenden no solamente a través de la experiencia directa, ¿sí? Sino que también aprenden al observar al otro, a ver las consecuencias de sus acciones, ¿sí? Y Bandura introdujo otro concepto, que es el concepto de modelado, ¿sí? Donde los individuos imitan el comportamiento de modelos significativos en su entorno, mayormente de los niños, de las personas adultas que viven con él, ¿sí? Y hay algunos conceptos básicos que también se los coloqué en este PowerPoint, por eso me gustó compartirlo un poquito también con ustedes, donde esos conceptos básicos del conductismo es el estímulo, que acuérdense que el estímulo es un término que se refiere a cualquier señal, a cualquier información, a cualquier evento que produce una reacción de un organismo, o sea, una respuesta, ¿sí? Y también tenemos respuesta, que la respuesta es cualquier conducta de un organismo que surge como reacción a ese estímulo. Luego teníamos todo lo que es condicionamiento, que es un tipo de aprendizaje derivado de la asociación entre estímulos y respuestas. Tenemos lo que es el refuerzo, que es cualquier consecuencia, digamos, de una conducta que aumenta la probabilidad de que se vuelva a dar. Y por último tenemos el castigo, que sería lo opuesto al refuerzo, que es una consecuencia de una conducta que disminuye, obviamente, acá las probabilidades de que vuelva a dar, ¿sí? Entonces, en todas estas teorías conductistas, ¿sí? Tuvieron una gran influencia en diversas áreas de lo que es la psicología, como por ejemplo todo lo que es las prácticas clínicas de educación y algunas otras disciplinas relacionadas, que a través del estudio del comportamiento observable y también todo lo que son las variables ambientales que lo afectan, los psicólogos, en este caso conductistas, contribuyeron mucho al entendimiento de cómo nosotros aprendemos, cómo nos desarrollamos, cómo nos adaptamos a nuestro entorno, ¿sí? Próxima clase vamos a hablar de cognitivismo, por un lado, psicoanálisis y psicología de la Gestalt, ¿sí? Perdón. Para luego seguir con otros conceptos también básicos de la psicología, ¿sí? Como es, por ejemplo, la memoria, por un lado, que también vamos a hablar de lo que es la memoria. Hay diferentes
conceptos de memoria y tipos de memoria. Tenemos memoria a corto plazo, tenemos memoria a largo plazo, memoria sensorial, tenemos memoria retrógrada, tenemos memoria anterrógrada. Bueno, vamos a hablar de cada una de ellas, vamos a hablar del aprendizaje, los diferentes tipos de aprendizaje, de las emociones, que no sé si ustedes saben que hay emociones primarias y hay emociones secundarias. Vamos a hacer una diferencia entre ambas, y lo que sería motivación, ¿sí? Porque los seres humanos nos movemos, como siempre digo yo, por motivación, ¿sí? Ninguno de nosotros nos levantamos a las 6 de la mañana para ir a trabajar por puro placer, por más que nos guste lo que hagamos. ¿Cuál es nuestro motivo por levantarnos a ir a trabajar? Que necesitamos el dinero, ¿sí? Que necesitamos que, no sé, que nuestro hijo tenga para comer. Y todo eso se consigue con dinero y con trabajo y con esfuerzo. ¿Sí? Bien, entonces vamos a hablar de los motivos primarios y de los motivos secundarios. Bien. Otra cosa, antes de retirarnos, ¿pudieron hacer el examen? Sí, sí, sí. Sí, Ah, sí pude. no, al final del fin de semana no miré, dije que los iba a mirar y no los miré, después los voy a mirar, pero acuérdense cualquier cosa que está el recuperatorio, que va a estar habilitado desde mañana, 22, al 23, ¿no? 22 y 23, si yo no me equivoco. ¿Sí? Bien, chicos, nos vemos entonces, si Dios quiere, el día lunes, nuevamente, a las 3 de la tarde, 3 y 1 minuto, más tardar, comenzamos. ¿Sí? Que tengan una hermosa semana, a meterle todas las ganas habido y por haber, con motivación, con algún motivo, siempre encuentren un motivo para hacer las cosas el día a día, y disfruten más que nada. Así que un beso enorme para cada uno de ustedes y un abrazo. Sí, ¿quién me habla? Yo, Daniela, decime. ¿con cuánto aprobábamos el examen? Con el 60%, con un 6. Sí. Ah, bien, bien, bien. ¿Sí? Gracias. Bien. De nada. Linda semana. Un beso enorme para cada uno de ustedes. Chao. Chao a Chao, todos. chao. Chao. Chao.